congregados en la casa del Señor para celebrar la Eucaristía del domingo número 7 en el tiempo ordinario, ya a la puerta del miércoles de ceniza, y con eso entonces el comienzo del tiempo de Cuaresma, que lo viviremos como tiempo de penitencia, que nos va a preparar bien para una triunfante resurrección. La primera lectura de hoy está tomada del libro de Samuel, del primer libro de Samuel, y es en el capítulo 26, versos 2 al 7. Lo que dice, y otros versos más, lo que dice que son muchas las cosas que suceden antes de lo que hoy se nos relata. ¿Qué pasó? Pasó que el pueblo de Israel quería un rey, y Dios le insistía que no les convenía un rey, que los reyes tiranizaban, les quitaban las propiedades, abusaban de sus mujeres, se llevaban sus hijos, que un rey no les convenía. El pueblo, maravillado por otros reyes paganos de otros pueblos, insistió, y Dios lo permitió. El primer rey de Israel se va a llamar Saúl. Lo más interesante de Saúl es que no es Dios quien lo elige el pueblo. ¿Por qué motivos lo eligieron? Porque era un gran guerrero, un gran soldado. Era muy alto de estatura, sobresalía por encima de los demás. Era muy fuerte y muy gallardo. Parecía que era de buen ver y tenía otros tantos atributos. Y por esa parte que podríamos decir física, carnal, si quieres, es que el pueblo elige a este rey y Dios lo avala. Pero el corazón de Saúl no siempre se parecía al corazón de Dios. Porque no olvides que el salmista va a decirte que Dios nos salva desde su corazón. Y Saúl era un poco arrogante, difícil, no siempre cumplió con la voluntad de Dios, aunque hizo grandes cosas por su pueblo durante su reinado. Llegó un día que Dios decide que hay que elegir otro rey. Y es cuando entonces llega el profeta a la casa de Jesé allá en Belén. Y de entre sus 8 hijos eligió al más pequeño, de nombre David. Así fue como David llegó al palacio y se presentó allí de una manera muy simple, como él era un niño básicamente, indefenso, poco débil si quieres, pero era un niño hermoso, rubio como el sol, de ojos claros, era un niño maravilloso, entre otras cosas. Mas lo que pesó para Dios al elegir a David no fue su apariencia, fue su corazón. Fueron sus actitudes. Corazón que si quieres va a fallar más de una vez, pero siempre volvía a Dios de una manera muy particular. Llega el día en que David tiene que enfrentarse al gran Goliat. Recuerdan esa historia, ¿verdad? Y lo vence. De hecho, el hijo de Saúl, Jonatán, quería muchísimo a David. Eran amigos entrañables. Fue Jonatán justamente quien le avisó a David que su papá lo andaba buscando no con muy buenas intenciones. Y David tiene que huir para evitar que Saúl lo encuentre. Eso es lo que se narra hoy. David está escondido en el monte con unos cuantos amigos. Otro texto va a decir que en una cueva. Hasta allá llega Saúl con un ejército para atraparlo y acabarlo. Y miren lo que sucede según este texto bíblico. Saúl, cansado, decide acostarse a dormir y se acuesta a dormir. En la estepa, tranquilo allí, clava su espada y su lanza allí para que nadie le haga nada y que lo vigilen mientras duerme. Ese es el plan de Saúl. El plan del amigo de David es que David aproveche ese momento que el rey está dormido y su ejército para acabarlo, para matarlo. Es el plan del amigo de David. Pero el plan de Saúl, llana y sencillamente, es no meterse con el ungido de Dios. No faltarle el respeto a nada de lo que Dios ha dispuesto, aunque éste sea su enemigo. Y eso tendrá repercusión en el evangelio que hemos leído hoy.
Llega David porque Dios colocó en un letargo al ejército y al rey Saúl. Arranca la lanza que está allí, con la que pudo haberlo acabado en 3 segundos. Otro texto dice que le cortó la orla o el ruedo del manto para luego enseñárselo en la distancia. La clave es que toma la lanza, lo tiene a su merced y no lo mata. Se va, y ya muy lejos, entonces le grita a su ejército: vengan, aquí está la lanza del rey, que venga uno de los jóvenes a buscarla. Y deja claro que él no va a atentar contra el ungido de Dios. Mientras la competencia entre los dos, competencia que fraguó Saúl en su corazón, David no tenía esa misma idea en su pobre corazón. Esa competencia malsana, esa envidia, cualquier sentimiento malo que quieras poner ahí, acabó con el reinado de Saúl y por ende con su familia. Tengo que examinar todo sentimiento malo que pueda haber hoy y ahora en mi corazón, que pueda acabar con mi salvación y con la salvación de mi familia. Y cada uno está llamado a hacer el mismo examen de conciencia. ¿Qué hay en mi corazón que me parezco a Saúl? Eso no sirve. ¿Qué hay en mi corazón que me parezco a David? Y lo que yo quiero que haya más en mi corazón que se parece a David es el don del arrepentimiento. Porque ya veremos cómo fue que David pecó de muchas maneras, severamente, fuertemente contra Dios. Pero siempre se arrepintió y volvió a Dios y pidió perdón y pagó penitencia por sus pecados. En cambio, Saúl nunca se arrepintió, no pidió perdón y se mantuvo en su arrogancia. Esta primera lectura nos lleva a pensar en el amor y en la misericordia. Dios la tuvo de David. David la tuvo de Saúl, y hoy Dios te puede exigir a ti y a mí que la tengamos de nuestros hermanos. ¿Y por qué es tan importante ser misericordiosos con nuestros hermanos? Hermano, porque algún día vamos a llegar al juicio final, y lo que todos queremos ese día es que Dios sea misericordioso con nosotros. Pero, ¿cuál es la medida que utiliza la palabra para decir la forma en que Dios nos va a perdonar? El que sea compasivo con su hermano, el que sea misericordioso, Dios con él será compasivo y misericordioso. ¿A quién Dios va a perdonar? A aquel que perdone las ofensas de su hermano. Al que no las perdone, desde el Padre Nuestro quede estipulado, Dios tampoco lo habrá de perdonar. Pidamos a Dios que nos envuelva en esa misericordia, para que podamos entender mejor el Evangelio que la Iglesia nos regala hoy. Y cantaba el salmista en el Salmo 102, el Señor es compasivo y misericordioso. Ante un Dios con esa categoría, con ese temple, ¿qué tiene que hacer el alma, tu alma? Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. ¿Por qué tanta pleitesía con un Dios como este? Porque Él perdona todas tus culpas, Él cura todas tus enfermedades, Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. Algo más, sí, Él es compasivo y misericordioso, lento a la ira, rico en clemencia. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Cuán grande es su amor, como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Sí, no se fija en nuestros delitos, no los toma en cuenta. ¿Qué hay que hacer para que Dios no tome en cuenta mis pecados? Arrepentirme, confesarme a tiempo, buscar enmendar mis faltas, cambiar mi vida y empezar a vivir misericordia para poder alcanzar santidad y vida eterna. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por los que le temen. Aquí temor no es miedo, es veneración, es respeto, es cumplimiento en el mandamiento de Dios por el grande amor que Él nos tiene a nosotros y el que nosotros a Él debemos tributarle. ¿Qué quiere San Pablo hoy en la carta a los Corintios? En la primera carta a los Corintios, ¿qué quiere? Que quede claro el término muerte.
porque nos vamos a morir. Y que al llegar ese momento de mi vida, yo haya vivido de una de dos maneras. O completamente carnal, porque vengo de Adán. O completamente espiritual, porque vengo de Jesús. Y ahí tengo que detenerme otra vez para cuestionarme. Según mi diario vivir, yo me comporto más como un hombre carnal, finito, que tendrá un fin, o yo me comporto como un hombre espiritual que tiende al reino de los cielos. Mis palabras, mis acciones, mi trato con los demás, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis hermanos, mis papás, mis amigos, la gente que trabaja conmigo, el transeúnte de la calle, cómo yo trato a toda esa gente. Porque el Evangelio hoy nos va a pedir cuentas un poco de todo eso. San Pablo como que quiere decirte, nos vamos a morir, ojalá que hayamos vivido más como manda Jesús a como vivió Adán, para que siendo espirituales y no carnales podamos heredar el reino de los cielos. Y este Evangelio, según San Lucas, ¿dónde estamos con San Lucas? En el capítulo 6. Por lo tanto, todavía estamos en las bienaventuranzas. Es el final o lo que sigue a las bienaventuranzas. Jesús dijo a sus discípulos: a ustedes los que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los calumnian. Eso es un imposible. Hay religiones que van completamente en contra de eso. Hay religiones que dicen que cada vez que matas a un enemigo estás más cerca de tu salvación o cosas por el estilo. ¿Qué está haciendo Jesús? Llevando el mandamiento del amor a la máxima. Esta es la máxima del amor de Dios. Porque si amas a los que te aman, también los malos se aman entre sí. Si haces el bien y sirven a los que te sirven y te hacen el bien, también los malos entre ellos se hacen el bien. Tienes que pasar del límite del amor a la máxima del amor, donde el llamado de Cristo es amar al enemigo y lo lleva en todas las direcciones. Recuerdan que eran, según San Lucas, 4 bienaventuranzas, enseguida 4 ayes o 4 lamentos. Ahora viene a llevar esas bienaventuranzas y esos lamentos a la máxima expresión del amor. ¿Cómo lo vas a hacer otra vez? Amando a tus enemigos, haciendo el bien a los que te odian, bendiciendo a los que te maldicen y orando por los que te calumnian. Ahora va a darte ejemplos prácticos de cómo se hace eso, porque esas palabras podrían quedar en el vacío. ¿Cómo vas a hacer eso? Al que te pegue en una mejilla, ¿qué vas a hacer? Cáele encima, acábalo, pártele la cara y rómpele la vida. Eso es lo que haría yo si me tocara en un momento difícil de mi vida. Eso no es lo que quiere Cristo. Al que te pegue en una mejilla, préstale la otra. Preséntale la otra. ¿Qué significa? Que te dejes agarrar de mango bajito, que cualquiera pueda abusar de ti, que tu familia te ponga como el tapete de la puerta de entrada o algo por el estilo. No. Que en el momento más difícil de tu vida, cuando todo tu yo quiera cobrar venganza, tú acciones, no como lo haría el hombre caído Adán, sino como lo haría Jesús, el hombre de la salvación, perdonando, amando y dando una oportunidad. Que tu vida y la mía sean simplemente un testimonio constante ante los malos de cómo se puede vivir bien y el premio final que recibirán los que vivan realmente bien. Al que te quite la capa, no le impidas que tome también la túnica. Al que te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Y aquí está la máxima. Trata al otro como tú quieres ser tratado, como te gustaría que el otro te tratara a ti. Y empieza a repetir lo de los méritos, una cosa y la otra. Claro, en San Lucas más que mérito es gratitud. El verbo más se traduce por gratitud que por mérito.
Hay que ser agradecidos de Dios por el amor que nos tiene, para que al final y en el día de los cielos podamos ser agradecidos de Él porque ha tenido compasión y misericordia de nosotros. Los textos bíblicos referentes suelen decir: sean santos como el Padre que está en el cielo es santo, el Deuteronomio y otros evangelios. Lucas no. Lucas va a decir: sean misericordiosos como el Padre que está en el cielo es misericordioso. Y los evangelios luego van a atestiguar: misericordia quiero y no sacrificio. Y las bienaventuranzas van a decir que recibirá misericordia el que es misericordioso. Entonces el término se reviste de ser capaces de tener un corazón semejante al corazón de Cristo. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán siempre perdonados. Den y siempre se les dará. Se les vertirá una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. Pues con la medida con la que midas, asimismo serás medido tú. Si medimos desde el amor y desde la misericordia, si le damos al otro la oportunidad que de Dios queremos, si somos compasivos y amamos aún a nuestros enemigos, no hay duda de que heredaremos el reino de los cielos. Si lo que quieres condenarme es otro asunto, entonces vive de espaldas a Dios o como si no existiera, pero así no verás el rostro de Dios. La invitación es a parecernos a Jesús, a pedirle que nos dé un corazón semejante al suyo, un corazón misericordioso, para que llenos del amor de Dios en nuestra vida, todo lo que pidamos en oración y convenga a nuestra salvación se nos dé. Dios esté siempre con nosotros y de nuestra parte, y nosotros con nuestra oración en favor de todos los demás.